tardes. Nuevamente para todos, todas. ¿Están viendo esa segunda diapositiva? Sí, ya la Ok, vemos. quiero dar las gracias por la participación en la Cuarta Bienal Latinoamericana y Caribeña en Primera Infancia, Niñez y Juventudes. Mi ponencia está titulada como La didáctica en la educación virtual, certezas y dilemas ante desigualdades generacionales. Soy Irma María Olis Barreto, soy administradora de empresas, soy magíster en desarrollo educativo y social. Soy candidata a doctor en ciencias de la educación de la Universidad Nacional de La Plata, que tiene un convenio con CEDAL. Los temas que voy a tratar en la ponencia tienen que ver con la contextualización y fundamentación de los objetivos, el impacto en la política, la pertinencia metodológica, la metodología, resultados y conclusiones. Hablando de la contextualización y de la fundamentación, hablamos de la educación que inicia en un entorno oral, en una transmisión oralizada, y que luego aparece en el entorno escrito a través de libros, de imprentas, de textos, pero que con los años ha venido teniendo una modificación que tiene que ver con el entorno virtual o la tecnología y todo lo que tiene que ver con lo digital. Sabemos que la educación es un proceso vital que compromete toda la vida de las personas, pero hablar de educación es hablar del ser humano en concreto que vive en determinado tiempo y lugar. Y cuando hablamos de la educación que inicia en un entorno oral, en una transmisión oralizada, pero que luego aparece en un entorno escrito, en la imprenta, a través de la imprenta, de los libros y de los textos, hablamos, según Lugo y otros autores, de esos entornos que los docentes, en esos entornos en el que los docentes nos hemos formado y desarrollado. Cuando hablamos de la educación que con los años presenciamos, el entorno virtual y el digital, hablamos de ese entorno en que algunos de nosotros como docentes, que somos ya adultos, nos integramos a la vida, pero que no nacimos ni aprendimos en ese contexto de entorno digital, de entorno virtual. En esa educación, en la educación, la tecnología ha tenido que generar aportes al proceso de enseñanza y de aprendizaje, pero también ha transformado la práctica de la enseñanza, ¿no? Educativa en el docente. ¿Y cómo lo ha hecho? A través de esas estrategias didácticas, permitiéndole al estudiante el fortalecimiento de su práctica de aprendizaje. Pero también en la educación la tecnología ha generado dilemas en lo que es necesario aprender. ¿Para qué? Para precisar lo que se necesita enseñar. Según González y Díaz, es preciso que el docente sistematice, registre y proyecte los saberes con un propósito institucional, que es lo pedagógico. En esa educación, la tecnología también nos ha demandado nuevas formas de enseñanza a nosotros como docentes en ese sistema educativo. Por ello, al momento de enseñar, es fundamental que nosotros como docentes tengamos en cuenta el concepto, los objetivos, los métodos que vamos a utilizar y esa evaluación que vamos a implementar en ese momento de la enseñanza, los cuales pueden ser asumidos tanto en la forma clásica como innovando, y es eso lo que se espera en el ambiente, en la educación virtual, que nosotros como docentes
innovemos y que no llevemos a esa aula virtual las mismas didácticas que tenemos en el aula presencial. Por eso se dice que en la educación la tecnología ha desplegado una progresión de posibilidades y de resignificación de sus procesos. La tecnología es para nosotros como docentes una herramienta facilitadora para esas nuevas didácticas en ambientes virtuales. González Díaz comenta o argumenta que es preciso que el docente sistematice, que registre y proyecte sus saberes, esa transposición didáctica de sus saberes con un propósito institucional que tiene que ser lo pedagógico. Munévar y otros autores argumentan también lo que le ha permitido la tecnología a la educación es ocuparse de nuevas formas de enseñar y de aprender. La educación mediada por la tecnología, yo no tengo la presentación en modo presentación, ¿cierto? Ya la coloco. La educación mediada por la tecnología también ha mostrado que las instituciones de educación superior han acudido a una variedad de tecnologías en un intento por seguir brindando la educación a los niños, los jóvenes y los adultos. Pero también ha generado cambios en esos grupos sociales, la tecnología ha generado ha generado cambios en esos grupos sociales, evidenciándose diferencias no solo en la edad, sino en esa posición socioeconómica, ya que los limita en la participación de diversos servicios. Y aquí nos referimos básicamente a esas desigualdades generacionales que se ven implícitas y explícitas en la educación mediada por la tecnología. Y esto que comentaba también lo argumenta García en el año 2017. La educación mediada por la tecnología también ha demostrado desigualdades no solo sociales, culturales, económicas, sino también regionales. Y un ejemplo claro que fue eh, visto en redes sociales fue este estudiante de El Salvador, un estudiante universitario, Alexander Contreras, que se sube en un árbol para conseguir mejor señal en su teléfono móvil y poder estar en esas clases en línea. Entonces, esto nos demuestra que no a todas partes llega la tecnología, que esas desigualdades educativas nos muestran cómo hay esas diversidades de experiencias en niños, jóvenes y adolescentes, pero también esas diversidades experienciales generacionales simultáneas, configuradas por situaciones de clase, de territorio y de género. Aquí, en la educación mediada por la tecnología, también se ha demostrado que el rol del docente ha cambiado, que los años han cambiado a través de los años para atemperarse a una realidad generacional de estudiantes que reciben el mundo globalizado al que se enfrentan los profesionales. Esto lo argumenta Pando en el 2018 y es cierto, nosotros recibimos en nuestras aulas virtuales y en nuestras aulas presenciales como docentes, recibimos jóvenes y adolescentes, inclusive adultos de diferentes generaciones, pero también con unas desigualdades educativas, inclusive con unas desigualdades en temas de manejo de tecnologías. Frente a ese contexto,
¿Cómo son esas acciones didácticas de nosotros como docentes? Pues deben generar un conjunto de procedimientos y apoyar esas técnicas. Deben, de, deben generar un conjunto de procedimientos apoyados en técnicas de enseñanza y tienen estos procedimientos tienen como objetivo llevar a buen término la acción didáctica de nosotros como docentes. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que debemos alcanzar los objetivos de aprendizaje que nos piden las instituciones educativas. Esto también lo comenta el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en el 2010. Cuando hablamos de estas acciones didácticas, hablamos de procurar pautas y acciones que sean integradoras en estas aulas virtuales desde diferentes enfoques teóricos e institucionales. Y esto nos va a permitir generar transformaciones en la enseñanza que en el ámbito virtual, del entorno virtual, son imprescindibles para desarrollar estas estrategias didácticas. Pero también las acciones didácticas para las docentes implican asumir roles como facilitadores. ¿Para qué? Para no solo enseñar ese saber, sino enseñar a utilizar estas tecnologías, estas informaciones y estas comunicaciones a los que viven y están inmersos nuestros jóvenes y adolescentes. Así como hay algunos que logran manejarlas muy bien, me refiero a las tecnologías, hay otros que no es tan fácil para ellos por diversas razones que más adelante las vamos a tener. Las acciones didácticas docentes también le permiten, las acciones didácticas requieren que el docente cree hábitos y destrezas en esa gestión de búsqueda. Si yo voy a enseñarle a utilizar las herramientas tecnológicas de información y de comunicación a nuestros jóvenes y adolescentes, pues debo saberlas manejar, debo aprenderlas a manejar. Las acciones didácticas del docente, las acciones didácticas le permiten al docente desarrollar esas herramientas para enseñar y aprender a utilizar la tecnología. Esto no lo argumenta de Juana Beltrán en el 2014. Volvemos a desarrollar nosotros como docentes nuevos roles y gestionamos aprendizajes, tutoría. Además, gestionamos aprendizajes, tutoriamos eh, y en esas tutorías vemos esa atención a las diferencias individuales, porque sí que son evidentes en nuestras aulas virtuales. La didáctica en la educación virtual, de acuerdo a nuestra ponencia que habla de la didáctica en la educación virtual, certezas y dilemas ante desigualdades generacionales, yo hice aquí un cuadro que nos va a permitir no solo ver conceptos de autores que han hablado, autores que para mí son muy representativos en esta investigación, en esta propuesta investigativa, sino que también resalto algunas relaciones que tienen que ver con la educación mediada por la tecnología, con las acciones didácticas en la educación virtual y con esas desigualdades generacionales. Entonces, para la educación mediada por la tecnología, Rousseau en el 2017 dice que que las transformaciones de la educación han considerado a la tecnología como una innovación en el desarrollo. Por eso, la importancia de tener en cuenta que ellas cambiarán la forma de vivir del ser humano, brindándole mayor facilidad a la hora de realizar las actividades. Entonces, aquí nos habla de que la educación mediada por la tecnología sí transforma la educación y también cambia la forma de ver y de ser el ser humano cuando incursiona en ellas. En el 2015, el autor Alcalde dice que la tecnología ha ofrecido diferentes herramientas a la academia y al profesor.
así como nuevos retos y habilidades que implica ser consciente de su rol como profesor. Eh, la educación, la tecnología sí impacta en la educación, pero también en el rol del docente. Eso nos permite adquirir nuevos retos y habilidades, pero también ser conscientes de esos nuevos roles que implica nuestra enseñanza en ambientes virtuales. Padilla y otros autores comentan y ponen en perspectiva toda una serie de cambios curriculares, pedagógicos, didácticos y evaluativos, transiciones para afrontar las dinámicas de la educación. Las instituciones de educación se ven inmersas en esos cambios curriculares, pedagógicos, didácticos y evaluativos. Pero al hacer esos cambios, las instituciones de educación también lo hacen los docentes. Maggio en el 2012 dice que hay que reconocer que las tendencias culturales están surcadas por las tecnologías, capturarlas en ese diseño de nuestros procesos, de nuestras propuestas didácticas y ayudarnos en ellas para potenciar la enseñanza. Es uno de esos desafíos que son interesantes en el ejercicio de la docencia en este momento, en esta época. Lo que quiere decir que la educación mediada por la tecnología es transversal a todo lo que tiene que ver con estas tendencias culturales y no es ajena para la educación, para las instituciones de educación y pues por ende no es ajena para nosotros como docentes que somos los que estamos en estas instituciones y enseñamos. Las acciones, por ende las acciones didácticas tienen que fomentar ese desarrollo de habilidades cognitivas y metacognitivas por parte del estudiante y promover en el docente esas prácticas reflexivas y enriquecedoras en el profesor, en nosotros como profesores. Eso lo comenta Flores y otros autores en el 2017, pero en el 2015 Bravo y Varguillas comentan que es una metodología de la instrucción, pero en su más estricta aceptación es también una tecnología de la enseñanza. Esas acciones didácticas que nosotros como docentes implementamos en nuestro proceso de enseñanza. En ese sentido debe ser considerada como un campo de estudios de un enfoque científico y social. Listo, gracias por decírmelo. En acciones didácticas en la educación virtual, también estos autores, Bravo y Varguillas, en el 2015 comentan que estas acciones didácticas tienen como objetivo la instrucción y la preparación a través de métodos eficaces y adecuados en la formación integral del estudiante, del educando. Y por ello se procura estudiar el trabajo docente. Nosotros como docentes debemos estar en permanente formación para hablar de acciones didácticas, para poder transmitir estos conocimientos a través de nuestras pedagogías y de nuestras didácticas. Przemyski en el 2000 hablaba que las acciones didácticas se caracterizan por estar constituidas por 3 elementos fundamentales que forman parte del dominio del denominado triángulo o triada didáctica. ¿Y quiénes son esos elementos? Los estudiantes, los docentes, el conocimiento y el contenido que nosotros estamos transmitiéndole a los estudiantes. Asimismo, dichos conceptos están intrínsecamente relacionados con el contexto donde se llevan a cabo los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Entonces, las acciones didácticas son transversales también y son fundamentales en ese proceso de enseñanza en la educación virtual. Cobo, en 1976, comenta que en el docente se han generado profundas transformaciones. Mire desde cuando hay un autor que comenta eso, ya hay unas profundas transformaciones en la forma de acceder, de procesar, de crear y de distribuir conocimiento.
Yo tomé a Cobo desde 1976 para no irme más atrás, porque pues desde mucho antes hemos visto que la educación ha venido generando una transformación y mucho más en los últimos años con el tema de la tecnología. ¿Qué implica para Cobos esas profundas transformaciones? Pues una adaptación por parte del docente para reconocer esas nuevas formas de aprender y de mejorar las estrategias didácticas que se implementan para la enseñanza. Desde ese momento ya se pedía que el docente generara y se adaptara a estas nuevas transformaciones. Y en ese entonces todavía la tecnología no la teníamos. Ahora que la tenemos, pues se piden mucho más transformaciones en nuestro proceso de enseñanza y pues más preparación para poder manejar todas estas tecnologías en lo virtual. ¿Qué ha generado la educación mediada por la tecnología y nuestras acciones didácticas en esa educación virtual? Pues se han generado y se han visibilizado, sobre todo visibilizado, y más aún ahora con el tema del COVID, pues desigualdades generacionales. En el 2020, Cerezo, Mayer y Bomaro dice, comentan o argumentan que se evidencia el aislamiento digital local y regional para acceder a la educación virtual, porque sobresalen las desigualdades en términos generacionales al no tener categorías homogéneas, sino que engloban actores sociales disímiles entre sí. ¿Qué quiere decir eso? De todos he sabido como docentes, como profesores, que tenemos las experiencias en nuestra práctica, que en nuestras aulas presenciales o virtuales evidenciamos esas desigualdades generacionales, pero también esas desigualdades en términos de tecnologías, en términos de educación. Padilla y otros autores en el 2014 comentan que en la, en la educación, en la didáctica, en la educación virtual, será importante el nexo cultural y pedagógico al respecto y la tolerancia a las diversas formas de pensar, porque hasta en eso se evidencian esas desigualdades generacionales. Y orientar la actividad de conocer, es decir, fomentar la parte ética y la estética como una extensión de diversidad cultural que acompaña la conformación de sociedades. Ah, a veces no logramos orientar esas actividades didácticas para que todos nuestros estudiantes puedan entender y comprender y aprender nuestros temas. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Barbera en el 2005 comentaba que la educación mediada por la tecnología es un escenario formativo combinado, combinado en el que surge un conjunto de cuestiones por resolver de gran relevancia. Y él dice que una de esas cuestiones, ese conjunto de cuestiones, tienen que ver con el manejo tecnológico del aula virtual, las competencias tecnológicas del profesor, pero también del alumno. Y sabemos que debemos formarnos para poder manejar estas tecnologías y poder tener esas sesiones en ambientes virtuales. La gestión del espacio y el tiempo educativo, el diseño de contenidos, perdón. Y ese tipo de actividades formativas o de acciones didácticas que nosotros vamos a generar para poder compartir el conocimiento sobre un tema determinado. ¿Están viendo ese? Estamos viendo el cuadro todavía. Ya pasé el otro. Listo.
Las acciones didácticas docentes desarrollan en el docente, yo ya les hablaba de esas nuevas herramientas para enseñar y aprender, nuevos roles, pero también gestiones. ¿Me devolví? Sí, me devolví. Sí, señora. Ok. ¿Por qué el interés en este tema? Para mí como investigadora, como docente investigadora, fue importante este tema de las didácticas en ambientes virtuales, y por eso lo indagué, porque hay planteamientos teóricos de esas tendencias didácticas en la educación virtual para interpretarlos en términos de su utilidad para los procesos de enseñanza. Pero en el momento en que comencé a investigar sobre el tema, se ven muchos planteamientos teóricos en la educación básica, en la media, muy poco en el ámbito universitario. Hace 2, 3 años para acá comenzaron unos que otras investigaciones en el ámbito universitario, y el tema que yo quiero tratar en mi tesis doctoral tiene que ver con esas estrategias didácticas en ambientes virtuales, pero a nivel de la educación superior. Entonces, esta ponencia parte de esa investigación que estoy realizando en mi tesis doctoral, y yo me presenté a esta ponencia porque considero que era un tema que podía visibilizar parte de mi investigación, pero también de esa de ese tema que tiene que ver con las desigualdades que se han visibilizado con la educación virtual. Por ello, el objetivo de esta ponencia, no sé qué me está pasando con la presentación, el objetivo de esta ponencia es comprender conceptos y procesos didácticos en la educación virtual ante la desigualdad generacional. Ese es mi objetivo general, y el específico es estudiar la didáctica como aspecto emergente en entornos virtuales, interpretar algunas de esas tendencias didácticas en educación virtual escritas por algunos autores que se indagaron, y analizar la educación virtual ante desigualdades generacionales. El impacto que ha tenido en la educación y la didáctica en la educación virtual, pues ha sido bastante a nivel de docentes, pero a nivel de instituciones educativas. Entonces, ese impacto en la política de la educación virtual se encuentra en permanente construcción por parte de las instituciones de educación. eh, Debe acatar esos criterios educativos de cada una de las instituciones, sus normas, sus descripciones para planear, organizar, guiar y controlar todas esas relaciones académicas y administrativas. Y nosotros como docentes debemos tener en cuenta que la enseñanza virtual se convirtió en el quehacer cotidiano de jóvenes y de adolescentes, quienes son los principales actores de la educación. Entonces, por eso sí que ha impactado en la política de las instituciones educativas. No obstante, esos efectos de implementación de este nuevo modelo de formación virtual y de aprendizaje ha tenido un impacto a la luz de muchos factores, como cuáles:
la didáctica, esas acciones didácticas que nosotros como docentes tenemos que generar para poder dar a conocer nuestro saber, la mediación tecnológica en interacciones, la creación de contenidos, porque no es solo transponer didácticamente esos saberes, sino eh, mirar cómo lo vamos a hacer, qué diseño vamos a utilizar para la construcción de esos conocimientos. El impacto en la política ha tomado una posición frente a esos nuevos desafíos y ha fijado modelos particulares para definir principios regulatorios que potencian e integran espacios, lógicas y agendas. Lugo y otros autores en el 2016 argumentan que ese impacto en la política de las instituciones educativas se ha posicionado en muchas de ellas, pero también ha tenido que ver con la forma en que nosotros como docentes debemos cambiar lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y más cuando tiene que ver en ambientes virtuales. La educación mediada por la tecnología forma parte de ese acervo cultural y no lo podemos negar. Somos un pueblo que atraviesa las formas en que el conocimiento se construye en la actualidad y más en Latinoamérica, y ha venido revolucionando todas las percepciones, el tiempo y el espacio. Y esto ha generado odas de choque en el modo como las personas interactúan entre sí. Esto son palabras de León, de Maggio y de Carneiro, autores que representan esta investigación y estos temas que estamos tratando. Sin embargo, también es cierto que actualmente nos encontramos ante sujetos de aprendizaje nuevos y diferentes que nos interpelan de otra manera. Ya en nuestras aulas virtuales y presenciales encontramos sujetos jóvenes y adolescentes que nos interpelan la manera como nosotros, los docentes, dictamos nuestras cátedras. Ellos nos exigen cambios. Ante ese escenario, el desafío es lograr una normatividad altamente estructurada con sólidas prescripciones acerca del saber hacer, lo que sabemos hacer como maestros, para lograr el deber ser del modelo pedagógico propuesto. Esto nos lo comenta Barco en 1989. El desafío no solo es un conocimiento científico sobre un saber específico, sino también un conocimiento en pedagogía y didáctica. Estos representantes lo comentaron en el 2009. Por eso la importancia y la utilidad de la teoría, o sea, de esa didáctica para la práctica de la enseñanza de nosotros como docentes y de esa dependencia del sentido pedagógico y del valor social que le otorga el docente. Camillioni y Barco. La inclusión de didácticas y de recursos digitales debe pensarse desde un conocimiento previo. Es decir, que nosotros como docentes debemos contar con una idea clara sobre qué tipo de recursos vamos a trabajar para poder transmitir esos saberes, cuál va a ser su alcance y las potencialidades de uso en ese entorno virtual. Nosotros debemos planear nuestras clases, organizarlas teniendo en cuenta que como profesionales tenemos autonomía en esa planeación y en esa ejecución de nuestro trabajo docente. Obviamente respetando esas normatividades en nuestras instituciones de educación superior o nuestras instituciones de educación. La pertinencia de este tema, el sistema educativo persistentemente ha asumido una mirada prospectiva y permanente, enfrentando nuevos roles. Pero también la educación afronta desafíos ante la tecnología digital y por eso debemos lograr que niños, niñas y jóvenes accedan a esa educación, no deserten tempranamente.
y que terminen esos grados obligatorios que deben terminar. En nuestro país, pues tenemos el apoyo a nivel institucional, a nivel de Estado, pero aún así la deserción de muchos de nuestros jóvenes y adolescentes es bastante alta, pero también no solo en la educación básica y la media, sino en la educación superior. Por diversas razones ha sido, sigue siendo bastante alta y más en este momento coyuntural que estamos viviendo, como es el tema de la pandemia. Esto ha impactado todos los niveles, no solo el educativo, el social y el económico, y eso ha hecho que muchos de nuestros jóvenes y adolescentes no logren continuar con sus estudios. La pertinencia de esta investigación busca ser cada vez más revolucionaria con el interés de influir positivamente en los procesos de enseñanza, pero también de aprendizaje de nuestros jóvenes y adolescentes. Por eso se dice que existen prácticas y tendencias didácticas en la educación virtual en todos los niveles educativos que aún permanecen tácitos y cada profesor trabaja a su manera. Cada docente, cada profesor implementa estrategias didácticas o acciones didácticas que le permitan eh, dar a conocer sus conocimientos, compartirlos para que nuestros estudiantes puedan aprender de ellos. Nuestras estrategias didácticas y los elementos en la educación virtual aparentemente innovadores, que son implícitos. ¿Por qué? Porque se desconoce abiertamente los fines, metas y propósitos de un tipo de educación que esté inmersa en el contexto virtual. Pando en el 2018 argumenta esto. ¿Qué metodología se utilizó en esta investigación, en esta ponencia? Se realizó a través de un diseño cualitativo e interpretativo de tipo documental. Se hizo una búsqueda exhaustiva y actual, eh, eh, teniendo en cuenta que hablar de didáctica no es de la actualidad, se ha venido hablando de didáctica desde hace mucho tiempo, pero teniendo en cuenta también que en temas tecnológicos y en temas de la educación virtual, pues hace unos años, unas décadas, una década larga que se ha venido, que ha venido permeando e incursionando en las instituciones educativas. Entonces, de esa época a la actualidad, pues se ha venido escribiendo sobre la educación virtual, sobre la tecnología, sobre la educación mediada por la tecnología y los cambios que se han generado en la docencia a través de las didácticas y de las pedagogías que se implementa para poder llevar a la virtualidad nuestros conocimientos como docentes. El procedimiento pues realizado fue acceder a través de textos, de una revisión, de una copia textual de la información requerida y para ello se utilizó el Excel y se hizo una revisión horizontal y vertical. Se utilizó una matriz bibliográfica que se extrajo de Sotero, en la que se reseñaron 83 documentos, artículos de revistas y trabajos de investigación de pregrado y de posgrado. Se realizó la muestra usando filtros, dejando un total de 30 documentos. Se hizo una matriz analítica de contenido en Excel para relacionar los textos de la muestra para extraer los párrafos. ¿Qué se vio como resultados de esta investigación? Que la didáctica en entornos virtuales demanda identificar características del contexto en el que estamos. En lo regional, en lo local, en lo rural. ¿Por qué? Porque nosotros como docentes debemos adaptarnos a esos nuevos espacios. El saber pedagógico y las tendencias didácticas deben impactar un proceso cultural mucho más enriquecedor. Acabamos de comentar que la tecnología ha impactado culturalmente todos los entornos.
y mucho más el entorno educativo. Entonces, debemos reconocer no solo ese saber pedagógico y esas tendencias didácticas en lo cultural, sino también en lo institucional, en esas formas externas de conocer y de aprender códigos emergentes de interacciones con otras culturas. Debemos integrarlas a través de qué, de nuestras comunicaciones, de nuestra formación, de nuestros aprendizajes, pero también debemos darnos cuenta que para lograr la eficiencia de esa educación virtual, debemos organizar desde el diseño de materiales didácticos virtuales, debemos aprender a adaptarlos a esas características preferenciales de los estudiantes, porque ellos así nos lo exigen. Recuerden que no son sujetos, no son jóvenes ni adolescentes pasivos, no son niños pasivos, son algunos de ellos ya manejan inclusive mucho mejor la tecnología, no todos, pero muchos nos enseñan también y de ellos aprendemos. Otro resultado que se evidenció en esta investigación y que se ve en la búsqueda bibliográfica que se hizo es que la educación virtual ha permitido a algunas personas, ha permitido a algunas personas educarse y mejorar el bienestar a aquellos individuos cuyas circunstancias son menos favorables. Entonces, también es cierto que esas desigualdades, que no solo son todas desigualdades generacionales, sino que la educación virtual también le ha permitido a muchos jóvenes, a muchos niños jóvenes y adolescentes acceder a esta educación a través de la virtualidad. Y eso nos lo dice Sen, nos lo dice Carneiro, De Barro y otros autores que se consultaron. Otro resultado evidente en esta investigación fue que la tecnología se utiliza para transformar la enseñanza sin alterar completamente todas estas características esenciales y para facilitar el aprendizaje. La tecnología es un medio, no es un fin. En la educación virtual se demandan estrategias como materiales didácticos, recursos didácticos, tecnologías educativas que apoyen el proceso de enseñanza. Profe, se te está acabando el tiempo. Ya me faltan, ya me faltan 2 diapositivas y termino. Vale, dale. ¿Cuánto me queda? Pues ya estás pasadita, entonces lo más rápido que puedas. Sí, señor. En la educación virtual es posible evidenciar aspectos de desigualdades, ya lo dijimos, derivadas de las generaciones, derivadas de las derivadas de todo lo que tiene que ver con nuestras generaciones. También nos muestran que hay diversas experiencias generacionales simultáneas configuradas con situaciones de clase, pero también de regiones, de lo local, de género, de etnias, entre otras. Como conclusión se tiene que la sociedad actual, en la sociedad actual la tecnología es considerada preponderante porque facilita mucho el acceder a la información y el conocimiento es cada vez más grande y complejo. Los hábitos de las generaciones cambian con los estilos y formas de los saberes de la globalización de la economía. Se han generado cambios en muchos aspectos formales, esencialmente en el ámbito educativo, en las instituciones de educación superior. En esas aspiraciones por transmitir conocimientos se han utilizado estrategias didácticas para lograrlo, pero también se han institucionalizado y normalizado la didáctica en diferentes momentos. Al ser la didáctica un conjunto de teorías acerca de la enseñanza, es acertado construir teniendo en cuenta las problemáticas que en ellas surgen. Las tendencias didácticas son pensadas como un modelo, un enfoque, una representación del pensamiento y un estilo de la praxis del docente. Es el docente quien le da forma a esas actividades didácticas. Piensa en métodos y recursos apropiados para modificar los contenidos de saberes, adoptándolos para la enseñanza en las nuevas infancias y juventudes de manera didáctica. Esta es la referencia bibliográfica y esta es
una infografía que yo hice de el plan de tesis doctoral aprobado por la Universidad Nacional de La Plata y aprobado por mi directora, la doctora Alicia Inés Villa. Se llama Estrategias didácticas en ambientes virtuales, prácticas docentes, modos de transposición didáctica y situaciones de enseñanza. ¿Por qué quiero investigar sobre eso? ¿Y de qué trata? Porque lo que quiero es analizar esas estrategias didácticas y las prácticas docentes en ambientes virtuales. ¿Qué es lo que quiero investigar? ¿Cuál es el sentido que tiene para el docente la práctica pedagógica en ambientes virtuales? Utilizando esa transposición didáctica, cómo son esos mecanismos usados para tomar los conocimientos que se tienen como docentes, para transformarlos y usarlos para la enseñanza en ambientes virtuales. ¿Por qué? Porque quiero conocer y construir conocimiento en torno al saber de los contenidos que el profesor maneja para poder enseñar el saber a sus estudiantes en ambientes virtuales. ¿Para qué? Para interpretar y comprender la práctica la práctica de enseñanza en ambientes virtuales, pero también porque quiero mirar esas estrategias y mis mecanismos de transposición didáctica que tienen nuestros docentes. ¿En dónde y con quién? Con docentes universitarios en la Escuela de Educación e Innovación en el Politécnico Gran Colombiano. Mi objetivo de mi tesis es comprender esas estrategias didácticas desarrolladas por docentes en ambientes virtuales, la influencia o incidencia de dichos entornos en la práctica docente, los modos de transposición didáctica y la generación de situaciones de enseñanza. Muchísimas gracias. Profe, muchísimas gracias a vos. Muy, pero muy pertinente, pues, el tema de tu investigación y la presentación que nos haces, pues, sobre todo en este momento en que a todos nos tocó sí o sí utilizar la tecnología para nuestras clases y tener que enfrentar toda esa cantidad de retos que tú nos presentas. Yo he podido analizar un poquito de la literatura sobre el tema, no tanto seguramente como lo has hecho tú para tu tesis, y claramente veo que ya está más o menos determinado los retos, o sea, ya se sabe, por ejemplo, que lo pedagógico es un problema, ¿cierto? Que los docentes de pronto conocen una tecnología, pero no la saben emplear en sus clases. También está el reto administrativo, que a veces no hay, las instituciones no nos dan la posibilidad, pues, de utilizarlo en las clases como debería ser. Obviamente también lo planteaste vos, el problema de aprendizaje como tal, de cómo yo utilizo una tecnología para mi clase. En fin, digamos que esos retos creo yo que ya la literatura los tiene definidos, pero no hay, pero lo que yo no veo es salidas directas o inmediatas o más claras, ¿cierto? Eso es lo que a mí me hace falta mucho en los estudios. Entonces mi pregunta para ti es precisamente eso. ¿Cuál consideras vos que sería como la más directa o por lo menos la primera acción que se debería tomar para que esos conocimientos que se tienen sobre el uso o el apoyo de la tecnología lleguen realmente a las clases? ¿Cómo hacemos para que realmente los docentes puedan utilizar esos elementos tecnológicos de manera correcta? ¿Cuál es lo primero que habría que hacer según vos? Lo primero que tienen que hacer las instituciones, lo primero que se debería hacer es que cada institución de educación se comprometa con la formación de los docentes, porque los docentes tienen una formación en cada una de sus experticias, pero al incursionar en la educación virtual, muchas de las instituciones no contaban con las tecnologías ni con la infraestructura. Lo primero que tuvieron que hacer fue invertir. Cuando invirtieron, tenían que invertir también en la capacitación del docente. Y algunas no lo hicieron. Entonces, muchos de los docentes tuvieron que hacerlo por su cuenta. Y cuando llegaban a la institución de educación a mirarlo, a mirar y a implementar esa capacitación que tuvieron, pues o la tecnología no era o los recursos no los tenían. Entonces, yo en lo que he venido leyendo sobre el tema, sí considero que es la institución de educación la que debe ofrecerle al docente una capacitación
Una capacitación en entornos virtuales, una capacitación en didácticas, los nuevos roles que se deben tener. De todos nosotros he sabido que no es lo mismo dictar nuestros conocimientos en un aula presencial para llevarlas en un aula virtual. Y realmente la queja sentida de la mayoría de nuestros estudiantes es que nosotros como docentes continuamos dictando nuestras cátedras como si fueran presenciales. Pues las herramientas están dadas a través de la tecnología, pero nos hace falta mucha formación como docentes. Hay algunos que la tienen, otros no las tenemos. Muchas generaciones a veces nos resistimos a esos cambios. Yo recuerdo que cuando comencé mi trabajo laboral, pues habían primero las máquinas manuales, luego las máquinas eléctricas, luego incursionamos a la tecnología y había que avanzar. Y en la educación no ha sido diferente, nos ha tocado avanzar también. Entonces, pero debemos tener el apoyo también de la institución de educación. Sin embargo, nosotros como docentes, como profesionales que somos en cada una de nuestras ramas, debemos también poner de nuestra parte y tenemos que indagar, investigar. La tecnología nos da una cantidad de información, hay muchos tutoriales, pero la verdad es que algunos no lo hacemos, entonces tenemos que poner de nuestra parte. Perfecto, sí, completamente de acuerdo, profe. Muchísimas gracias de nuevo por tu presentación, No, por tu participación y haber aceptado nuestra invitación. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. muchísimas gracias. Le damos la bienvenida a la profe Paola, a la ingeniera Luz Marina. Si quieren presentar su ponencia, las escuchamos. Buenas tardes para todos. Excusándonos por el momento de la llegada. Se presentó pues un pequeño percance, pero pues ya estamos acá. Pues felicitar también el trabajo de la profe Irma. Creo que muy interesante tu trabajo. Bueno, en la sala pues nos encontramos con la ingeniera Luz Marina Patiño. A continuación vamos a hacer la presentación de lo que nosotros hemos venido trabajando. Entonces voy a compartir la pantalla. Por favor, me confirman en el momento en que ya la estén visualizando. Listo, profe. Ya lo vemos. ¿Sí estaban viendo la presentación? Sí, señorita. Listo, vale. Muchas gracias. Bueno, entonces nosotros a este trabajo le hemos puesto el nombre de Estudios de Casos de Alfabetización, Transformación y Cierre de la Brecha Digital en Comunidades Vulnerables, a cargo de la ingeniera Luz Marina Patiño Nieto, quien les habla Elsa Paula Morolguín y Juan Felipe Arbeláez, miembros de la Corporación Universitaria UNITEC Bogotá y de la Universidad EAFIT de Medellín. Bueno, nuestro problema básicamente tiene 5 fuentes de donde buscamos cómo poder ayudar a esta población. Nuestra población pues son los adultos mayores, quienes presentan inconvenientes con respecto a la soledad que ellos sienten. Entonces, aunque están en sus familias, pues muchas veces no se sienten acompañados por ellos, precisamente lo que lleva a nuestro segundo subproblema, que es la falta de atención. Pensamos a veces que por el hecho de estar cerca de ellos o tenerlos al lado, pues estamos ayudándolos o estamos atentos de lo que necesitan y pues realmente no es así. ¿Qué pasa? En el momento en que ellos empiezan a darnos pues, sus opiniones, sienten también que no cuentan. Entonces, quizás nos dicen algo, nos dan un consejo y simplemente pues son ignorados. ¿Por qué no les ponemos cuidado? Básicamente porque ya vemos el desconocimiento que ellos tienen acerca de los temas actuales. Entonces, no vemos un tema para poder conversar con ellos o quizás seguir una conversación un poco más larga donde interactuemos porque simplemente no saben de lo que estamos hablando, entonces preferimos dejarlos a un lado y que no continúen, digamos, con nosotros en la charla. Y otra causa, digamos, que podemos tener es los familiares con poca paciencia. Desafortunadamente, nos acostumbramos que si nos preguntan les decimos una sola vez. Y si vuelven a preguntar algo, entonces, no, ya no le digo nada, mira a ver usted qué hace, entonces los hacemos a un lado. Y esos son todos los motivos por los cuales los adultos mayores, en su mayoría, pues se encuentran muy vulnerables
y se siente ese rechazo que hay en sus mismas familias. A partir de este problema, pues nosotros empezamos a hablar con la gobernación de Cundinamarca, específicamente con la Secretaría de las TIC, y con ellos pues buscamos ayudarlos a darle una solución a ese problema que se le estaba presentando. A partir de lo que nosotros propusimos, pues nos fijamos 3 grandes objetivos, que son los que estamos presentando a continuación. Por un lado, pues buscábamos que generar en esos adultos pues una mayor actitud positiva y que fueran más participativos frente a las temáticas que se les iba a explicar, porque esa también era, digamos, otra situación que se nos presentaba, y es que ellos podrían tener el espacio, ir, pero digamos como a la menor sensación de que no estaban a gusto, pues no volverían a las clases que nosotros estaríamos dictando. Entonces, eso era lo que buscábamos primero en ellos, centrar su atención y realmente garantizar que participaran activamente en este proceso. Por otro lado, también queríamos fortalecer ese aprendizaje, pero no solamente que ellos sintieran que venían a aprender, sino que ellos también nos podían enseñar a nosotros, que los estábamos capacitando, que podríamos interactuar con ellos acerca de otros temas, donde este espacio fuera más digamos, una actividad social donde aprenden, donde interactúan, y esa fuera, digamos, la información o lo que ellos pudieran llevar a sus familias y contar esas experiencias que se estaban viviendo. Y por último, pues con este proceso, contribuir a ese desarrollo integral y sostenible de esas personas y las comunidades que están alrededor de ellos. Bueno, a partir de este problema y con estos objetivos, pues sale nuestra iniciativa, que consiste en unos cursos de capacitación de TIC para los adultos mayores. Tuvimos que revisar muy bien cuál era la metodología que íbamos a implementar con ellos. No podíamos pretender que desde nuestra experticia como docentes o como personas que podremos explicar a los otros, podíamos hacerlo de la misma forma con nuestros adultos, porque pues digamos que ellos no podemos utilizar quizás el mismo lenguaje, la rapidez, todo el esquema, digamos, que nosotros solíamos manejar. No podía aplicarse a los adultos porque pues ellos tenían algo especial, algo diferente que nosotros teníamos que identificar. De ahí surge que nuestra metodología se compone de estos 3 aspectos. El primero es que buscamos que esas clases fueran por parte de ingeniería de la escuela, pero adicional que no fuera el docente normal que dicta sus clases, sino que nuestros estudiantes se involucraran en el proceso. Entonces, de ahí que nuestras 3 carreras o nuestros 3 programas, los chicos por voluntad propia se postularon a dictar estas clases. Una vez que estaban nuestros chicos allá, pues empezaba el proceso teórico práctico, donde también buscábamos ese taller para el adulto, algo que fuera sencillo, que comprendiera. Se le hacía la presentación, entonces no buscábamos siempre una presentación muy normal, sino de diferentes formas que pudieran interactuar, y buscábamos también con esto que ellos tuvieran un trabajo un poco más autónomo. En la imagen nosotros podemos visualizar al grupo de personas en sus computadores y uno de nuestros estudiantes haciendo la explicación del tema. ¿Esto qué le ayudaba? Pues que interactuaran, que participaran, además porque entre ellos mismos estaban viendo. Entonces ya como que le ayudábamos a que no se sintieran con pena ni asustados, sino que todos interactuaban. Por otro lado, pues el tutor estaba muy cerca, entonces nuestras clases son de forma personalizada, porque un estudiante de nosotros se sentaba al lado de 2 adultos mayores y les explicaba. Entonces ellos sentían a ese tutor más cerca de ellos, a quien le podían hablar, le podían preguntar sin ningún tipo de complicación. Entonces eso ayudaba más a ese acercamiento, a esa participación activa. Y también hacíamos como pequeñas prácticas para que ellos interactuaran. Entonces, cuando conocieron, por ejemplo, el computador, el ejercicio o el trabajo que se les dejó fue: hagan un computador. Entonces ellos hicieron una cartelera, dibujaban el computador, colocaban las partes y nos explicaban. Entonces veíamos realmente que el trabajo sí estaba siendo aceptado, que ellos se sentían a gusto con lo que estaban haciendo, y eso lo reflejaban como pues en la participación que hacían de las clases
en el preguntar, en siempre si tenía la duda levantar la mano. Entonces, este proceso nos ayudó muchísimo de esta forma con nuestra metodología. Por último, ¿qué buscamos? Que el adulto no sintiera como, bueno, ya obtuve las clases, pero ¿qué más va a pasar? Pues lo certificábamos en cada uno de los niveles que ellos iban pasando y con ese certificado pues el adulto se sentía más comprometido, a gusto, muy feliz con el proceso que se había logrado y demostrar y participar y decirle como a su familia, mire, estoy certificado, sé de TIC, sé manejar esto, no soy el experto, pero por lo menos domino el tema, entonces eso nos ayudó muchísimo a este proceso. Respecto a la pertinencia social que tiene nuestro proyecto, básicamente lo relacionamos con el plan, no solamente de gobierno nacional, sino el departamental, que nos solicitó en ese momento la gobernación de Cundinamarca, donde buscaba que no fuera tener 20, 30 personas capacitando, sino que realmente la capacitación fuera aceptada por el grupo de personas. Nosotros buscamos también que el grupo que fuera seleccionado o las personas a quienes capacitáramos no necesariamente fueran solo adultos mayores, o sea, estrictos, sino que a su vez permitiéramos que dentro de esos adultos mayores se presentaran, por ejemplo, madres cabeza de hogar. Entonces teníamos el grupo también de esas mamás que estaban interesadas en aprender. Teníamos, por otro lado, las personas que trabajaban en servicios generales en algunos de los municipios, en las alcaldías. Entonces, los fuimos vinculando en ese grupo donde el adulto también se sintiera partícipe con otras edades, llamémoslo así, y todo el proceso funcionara correctamente. Esto básicamente a qué nos ayudó, a que hubiera un mejor proceso, una mejor adaptación, donde cada municipio se sentía de cierta forma identificado con la capacitación que se estaba dando, porque ellos decían, miren, nos están reconociendo a nosotras las mujeres, nos reconocen a las personas que hacemos este oficio, nos reconocen a nosotros los adultos. Entonces, eso nos ayudó básicamente a que reforzara nuestro proceso de las TIC. Por otro lado, pues impactamos en la política que propone la gobernación, que, que habla acerca del envejecimiento y la vejez, donde buscan un adulto mayor que tenga una autonomía y adicional que pueda ser capacitado utilizando los medios o los espacios que tiene el municipio. Resulta que en la mayoría de ellos se encuentran los puntos Vive Digital o los kioscos interactivos, que como podemos observar en la imagen, son espacios que da el gobierno para que se capaciten y hagan uso de los computadores. Pues en varios de los municipios donde nosotros llegamos, esos lugares no se estaban utilizando o quizás el uso que le daban era únicamente los jóvenes y los adultos nunca se acercaban allá porque no veían nada que les pudieran ofrecer ni les pudieran ayudar a ellos. Entonces, cuando nosotros entramos a esos puntos, les enseñamos, les ayudamos, entonces no solo se beneficia la persona que se está capacitando, sino que eso también le ayudó a los municipios a mostrar, mire, estamos utilizando los espacios, realmente los necesitamos. Podemos dar una organización donde no solamente capacitamos a los adultos mayores en TIC, sino podemos hacer otra serie de capacitaciones con ellos bajo esa línea que les ayude mucho. También encontrábamos que estos espacios están, por ejemplo, en la parte central del municipio. Entonces, más gente se daba cuenta de lo que estábamos haciendo y venían, y entonces, ay, nosotros queremos inscribirnos. Entonces, ya para el otro nivel, pues, podían hacer el proceso. Otros de estos puntos quedaban en las bibliotecas, que nos ayudaba, que el adulto mayor, si llegaba antes para la clase, iba a la biblioteca, leía algo, revisaba, entonces hacía un poco más de interacción con esos espacios que están para ellos y que desafortunadamente por estar siempre en sus casas, pues nunca tenían acceso a los mismos. De los resultados que nosotros presentamos a continuación, pues hemos impactado en 5 municipios específicamente, donde en cada uno de ellos pues hemos ido avanzando nuestro programa en 3 niveles diferentes, donde empezamos con un nivel que denominamos básico,
posteriormente el intermedio y otro el avanzado. ¿Qué buscamos con esto? Que el adulto sienta cómo va subiendo y a medida que va subiendo ese siguiente nivel, pues es que está teniendo un mayor conocimiento y se siente pues más feliz del proceso que está cumpliendo. Podemos también revisar cómo este proceso no solamente le permitió a un determinado municipio, sino que municipios de diferentes partes o zonas de Cundinamarca, pues fueran capacitándose. Entonces, la parte norte, la parte central, la del oriente y la del sur, entonces todos se iban involucrando en ese proceso y le ayudábamos a ver cómo a los cundinamarqueses, pues todos tenían la misma factibilidad de poder acceder a esos cursos que nosotros dictamos. En total capacitamos 230 personas en estos 5 municipios, donde también no solamente buscamos la capacitación, sino que hay un proceso de la entrega del certificado y el certificado se hace con una entrega o una ceremonia de grados, donde es otra experiencia que es muy gratificante para los adultos, porque muchos de ellos manifestaban que jamás habían ido a un grado por parte de ellos, nunca. Algunos de ellos no tenían ni el colegio ni nada completo, entonces sentir así una clausura donde se reunían una serie de directivos, donde los llamaban, les daban su certificación, podían compartir con su familia. Entonces eso es muy importante para ellos porque les demuestra que es algo importante, donde no solamente es recibir el título, sino que usted puede compartir con su familia, mostrarle a otras personas lo que estamos haciendo. También es una experiencia muy grande para nuestros estudiantes, quienes al principio ellos mismos decían, es que uno no les tenemos paciencia. Y yo puedo ver cómo en mi casa quizás a esa persona no le tengo paciencia y acá aprendo a ser paciente. Aquí yo le puedo explicar a alguien 1, 2, 3 veces y no tengo ningún problema porque me siento a gusto con lo que estoy haciendo. El estudiante se sentía ese lado del profesor, cómo es interactuar, cómo desde mi ingeniería puedo ayudar a beneficiar a los adultos. No necesariamente porque me estén pagando, porque sea mi trabajo, sino es una labor social que están haciendo. También el adulto mayor, ese respeto que le tienen a las personas que los capacitan, porque ellos se dirigían a nuestros estudiantes como sus profes, entonces los chicos también se sentían como, uy, el reconocimiento del adulto que me diga profe y valore lo que yo estoy haciendo, entonces fue una experiencia muy importante para no solo nuestros estudiantes, los municipios, sino también para toda la parte de la gobernación de Cundinamarca que no veía esa falencia o no se daba cuenta de que es bueno, de que también tengo que estar mirando a ese tipo de población para ayudar en el proceso que estamos haciendo. Bueno, para finalizar, podemos concluir que esta alfabetización fue equitativa, donde no solamente participó el adulto mayor, sino que pudo interactuar con diferentes herramientas. Nosotros pensamos quizás que el Internet pues no era para ellos, les enseñamos algunas cosas y ellos empezaron a interactuar, entonces ya hablaban que tenían su correo, sus redes sociales. Tuvimos una experiencia muy gratificante y es de un señor que hacía muchísimo tiempo no se hablaba con su hermano, que estaba en otra ciudad y nunca se habían hablado, y las redes sociales fue un espacio para hablar, entonces él nos agradecía mucho por haberle enseñado, porque ahora sí puede interactuar con esa persona de su familia con la que había rompido lazos, digámoslo así. También nos ayudó a adaptarnos a un ritmo, ¿sí? Quizás nosotros esperamos avanzar muy rápido, pero con los adultos nos dimos cuenta que no, tenemos que ir un poco más despacio. Ellos van entendiendo y a medida que van entendiendo, pues iba fluyendo el proceso de la capacitación. Mm, Demasiado compromiso vimos por parte de los adultos. Creo que es algo que también a veces nos falta a nosotros y es la puntualidad. Ellos su clase podía empezar a las 9 de la mañana, ellos ya desde las 8:30 estaban ahí pendientes para su clase. El respetar en qué estoy en la clase, estoy poniendo cuidado en la clase, el resto no me interesa, entonces eso nos ayudó muchísimo a ese proceso. Y por último, pues también pudimos ver cómo generaron como unos lazos o como unas amistades fuera del espacio de capacitación, porque ya se encontraban ellos y llegaban juntos,
o se quedaban practicando. Entonces todo eso ayudó a nuestro proceso. Eso es todo. Muchas gracias. Profe, gracias a ti. Creo que nos presentas un proyecto supremamente interesante, que además creo que no solo se queda en señalar un problema, sino darle respuesta a ese problema. Y eso me parece que es muy, pero muy interesante. Entonces, felicitaciones por eso. Yo Muchas tenía dos gracias. cositas chiquiticas antes de darle la palabra de pronto al resto para preguntarles. Una es si ya han publicado algo, porque me interesaría poder tener acceso a eso si lo han hecho. Y lo otro es si han pensado cómo se podría agrandar este proyecto, cómo podría replicarse en otros lados o utilizarse más nacional e internacionalmente, que me parece que es muy potente porque definitivamente el adulto mayor se deja de lado en muchos de estos procesos. Si uno mira lo que se ha escrito sobre nativos digitales, es una tonelada adulto mayor y tecnología muy, pero muy poquito. Entonces es un tema supremamente interesante que podamos sacarlo y trabajarlo mucho más. Entonces esas eran las dos cositas. Listo, permíteme un momento. No sé si la Inge Luz Marina de pronto nos quiera colaborar con las respuestas. Sí, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por la oportunidad. Para nosotras es muy importante pues mostrar estos resultados que realmente son más del trabajo de la profe Paola con los estudiantes de ingeniería, en donde estos estudiantes de práctica social toman una decisión, dice uno en el camino de que no les quedó otra opción para poder hacer su opción y finalizar su opción de grado, que es demostrar que hicieron una práctica en el área, pero cuando terminan de hacer la práctica social en esta temática, brillan. Realmente cumplimos con la labor, incluso nosotros, de desarrollar ese enfoque en la tecnología, de capacitarlos a ellos para que sean promotores de tecnología en comunidades vulnerables. Entonces eso es para nosotros importante y mucho más y un reto para la profe Paola, encontrarse con este tipo de escenarios, dirigirlos, acompañarlos. Y como lo dices, David, en un determinado momento, pues yo le decía a Paola, esto hay que mostrarlo, esto no se puede quedar solamente en la visita a los municipios, a los puntos digitales, hacer la clausura y ya, sino que hay que mostrarlo. El año pasado nosotros arrancamos con este proceso haciendo una ponencia en el Congreso con la gobernación. Ahí fue nuestro primer proceso. Estamos esperando que la revista Ontare nos lo publique. Este año salga en la publicación de la revista, que fue el primer pasito. El segundo paso es este, y que si queremos hacer mucho más y mostrar más y más, claro que sí, esa es la intención. No para, porque este proyecto con la gobernación es indispensable y creo que si lo empezamos desde hace muchos años en Unitec, ya estábamos preparando la comunidad para una pandemia, que no se fueran a estrellar con el mundo, con la tecnología. Creo que esas personas que hicieron todos esos cursos y esos desarrollos salieron adelante, mostraron sus proyectos de emprendimiento a través de la tecnología. Fue una opción de vida. Las madres cabezas de familia que tienen sus propios negocios también ven como una estrategia digital el negocio y mostrarlo, venderlo. Son mujeres emprendedoras, posicionadas, duras en el campo, berracas, como dice uno, y salen adelante en el municipio. Nos agradecían mucho, entonces creo que esas experiencias también de vida son necesarias documentarlas, y la idea es hacer una publicación el año entrante ya directamente con Argentina, en un evento que vamos a hacer con Matilda en la forma de trabajo de las mujeres en la región de Cundinamarca. No sé si la profe Paola tenga otra opción más, y esa es pues como la conclusión final de parte de nosotras para dar respuesta a las preguntas que nos acaban de hacer. Gracias, ingeniera, muy amable. La profe Irma quiere hacerle una pregunta. Quiere hacerles una pregunta. Sí, felicitarlos. Es un proyecto muy bonito. Es un proyecto que involucra, como lo decían antes,
a un grupo de personas que casi siempre está olvidado, con el que nadie quiere trabajar. Pero es un proyecto también muy bonito que involucra a la academia. Y ya estoy hablando de la academia, que no es solo el docente, sino los estudiantes. Y Paola lo comentaba, eh, y lo decía Luz Marina, que de pronto los estudiantes se veían obligados por una práctica social que tienen que hacer, pero realmente somos nosotros como academia los que no les sabemos informar a nuestros estudiantes que existen este tipo de proyectos, porque por lo general a la gran mayoría les gusta participar en estos proyectos. Lo digo porque tengo conocimiento en trabajar con proyectos sociales, con comunidades vulnerables, igual que ustedes llevaba a los estudiantes de las asignaturas de varias. Me pasaba por los salones contándoles sobre el proyecto y levantaban la mano y a la final llenaba yo un bus de 60 personas y allá llegaban. Y no hay nada más bonito que sea el estudiante el que llegue a ese grupo de personas a compartir los conocimientos, ni siquiera uno de docentes, sino eso que ustedes comentaron ahí, que era el estudiante, se prepara el estudiante para la actividad que se va a hacer con esas comunidades y ellos lo disfrutan tanto como uno, pero la comunidad aprende, además de aprender, lo disfruta y el día que dejan de ir, los van a extrañar. Por eso les digo que los felicito, es un proyecto muy bonito y ojalá lo sigan replicando. Y a publicar, porque estos temas no se publican y hay que publicarlos. Es muy bonito ese proyecto, los felicito. Muchísimas Gracias. gracias. Bueno, perfecto. No sé, Leo, si quieres hacer algún comentario o alguna pregunta. Gracias, profe David. No, creo que con la presentación ha sido clara. Yo he intentado tomar nota como de los principales elementos que han hecho nuestras ponentes para elaborar lo que sería la relatoría de la mesa en la que estamos participando. Entonces, por el momento no tendría preguntas. Listo, profe. Bueno, muchísimas gracias, profe Paola, ingeniera. Gracias también por aceptar la invitación a este espacio.